libro de Gálatas, capítulo 3, vamos a ver. El libro de Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 1 vamos a leer. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? ¿Encontraron, hermanos? Gálatas, capítulo 3, versículo 1 vamos a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hasta el versículo 5 hemos leído. Buenos días, hermanos. Hoy, ¿no? Domingo, servicio dominical. Damos gracias a Dios por estar aquí juntos, nosotros estar reunidos. Y hoy quiero compartir con ustedes esta palabra. Fuimos justificados por las obras de la ley o por las obras de la ley o por el oír con fe. Cuando en la iglesia primitiva, ¿no? En el cristianismo, estamos hablando en el tiempo del apóstol Pablo. Esta carta escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, ¿no? Ahí estaban los Gálatas. Entonces, aquel entonces, allí, ellos estaban viviendo según la carne. Significa que estaban haciendo lo que quieren, viviendo como quieren, haciendo lo que quieren. Por eso, viendo ese ambiente, el apóstol Pablo se vio obligado a interceder, a intervenir a ellos. Por eso les está exhortando. Tan necios sois, dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Así está. Literalmente, cuando nosotros leemos, hay una historia muy bonita, así podemos interpretar. Pero si profundizamos bien, aquí el carácter de él está enojado, está fuerte, como alzando la voz. Tan necios sois, así. Algunos hermanos, a pesar que recibieron la salvación, lamentablemente hasta hoy seguían siendo arrastrados por su deseo de la carne, ¿no? ¿En qué sentido? Algunos todavía se habían caído en el alcohol, en la droga, en el adulterio, en la fornicación, ¿no? En diferentes deseos y placeres de la carne, que no podría mencionarlo en el culto. No específicamente aquí, ¿no? En la iglesia, en general. Pero cuando alguno entre los cristianos vive así,
Puede ser, un momento se cayó por su deseo, ¿no? Está cambiando. ¿Qué cosa quiero decir? Tal vez cayó en el alcohol, otra vez regresó, pero ya continuamente no tiene arrepentimiento en su corazón, no considera, no tiene respeto a Dios, no tiene temor a Dios, su alma, su espíritu, no tiene temor a Dios. Lamentablemente, Dios va a intervenir su vida de esa persona. No estoy diciendo que todos estemos viviendo así, pero nosotros podemos decir, ay, pero yo no hago esas cosas, o no estoy viviendo así. Sí, pero vivir por la carne no solamente es los placeres de la carne, sino seguir mi pensamiento, seguir lo que yo creo, lo que pienso, así estoy viviendo como yo quiero, como me da la gana. A ese sentido también está refiriéndose. No solamente se está refiriendo a sus deseos, a sus gustos. Por eso es que cuando no tiene un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento delante de Dios, por eso no puede sentir el valor del Evangelio, no puede sentir el valor de la palabra. ¿Por qué? No tiene arrepentimiento en su corazón. Porque el pastor Oxopar sacó un libro que es El arrepentimiento y la fe, ¿cierto? Ya, porque nos enseña a cómo podemos arrepentirnos delante de Dios. Un ejemplo muy claro es el arrepentimiento del rey David. O sea, usted sabe, el rey David, ¿qué hizo? Él violó a una mujer. ¿Cómo se llamaba ella? Betsabé. Él la vio desde su balcón, donde estaba, de su palacio, la vio. Estaba bañándose esa mujer. Y la vio. Luego mandó a sus soldados, tráigala. Siendo esta mujer casada, porque le gustó, le agradó, a sus ojos le agradó. Luego la trajeron a él. Luego él, para que parezca, porque ella quedó encinta, significa que quedó embarazada. Ya, para que su esposo muriera, lo mandó adelante a la guerra. Encima, doble maldad. La violó y mató al marido de ella. ¿Sí o no? Ya, mirando la vida de él. Cuando él era un muchacho, Dios lo llamó, lo escogió para ser rey. Pero siendo ya rey, su corazón se corrompió. Uno olvida su origen, olvida su condición cuando logra la gracia de Dios. Cuando alcanza algo, algo próspero empieza a manifestarse en su vida y luego empieza, ¿qué cosa? Su corazón se corrompe. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece al hombre. ¿Usted cree que luego, claro, él se arrepintió delante de Dios, le dijo, Señor, purifícame con hisopo, lávame de mi maldad? Si usted me lava, mis pecados serán más blancos que la nieve. He aquí maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe dónde encuentra el arrepentimiento de David? El libro de Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51 sale su corazón. Pero ¿acaso después le fue bien en su vida?
siempre tenía un problema. Sus hijos le traía dificultad y problema. Ya, hermanos, cuando nosotros, por ser ignorantes de la palabra de Dios, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, a veces ignoramos, a veces no nos damos cuenta cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo. Yo no tengo pecado, yo puedo hacer lo que me da la gana. De todas maneras, yo soy salvo. De todas maneras, ya no tengo pecado, ya soy justo, santo, perfecto todavía dice. Por eso yo puedo vivir como me da la gana, puedo hacer esto. Si yo no voy al culto, no hay ningún problema. Si yo no escucho la palabra, yo no recibo la guía, no tengo dificultad porque yo soy salvo. De todas maneras, si yo me muero, me voy al cielo. Así está pensando. Por eso el apóstol Pedro hablaba de una cosa. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a buscar. Ya, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ya, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Voy a leer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear, dice. Desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como niños, bebés, recién nacido, busca la leche. Pero acá está hablando la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Desear, hermanos, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis, ¿significa? Por ella nosotros crezcamos sanos y fuertes en la fe. Sanos y fuertes en la fe. No ser engañado ni arrastrado por sus deseos de la carne. Así el apóstol Pedro en este sentido está hablando. Crezcan. Si ustedes nacieron de nuevo, recibieron la salvación, manténganse bebiendo, tomando la leche espiritual, no adulterada. Significa la palabra de Dios. Beban, tomen leche espiritual. Por eso en Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 2, un momento. Romanos capítulo 2. Ya en Romanos capítulo 2, versículo 1 vamos a leer. Ya Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí en el versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de la benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice. Ya la paciencia de Dios, Él tiene paciencia, tiene benignidad, longanimidad, pero nosotros dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? A veces por falta de conocimiento de la palabra, de ignorar ciertas palabras de Dios, no sabemos que mi vida depende de Dios. Y lo que yo haga está manchándome, está destruyéndome. Piensa, yo estoy bien, pero no se da cuenta, porque la Biblia que dice, el cuerpo de Dios, el cuerpo del hombre es el templo de Dios. Y cualquiera que destruyere el templo de Dios, yo le destruiré a él, dice. Así está diciendo su palabra. Significa que si alguien se burlara de Dios, haciendo alguna abominación, significa da mal ejemplo. Para la iglesia es mal ejemplo. Si alguien está andando en la oscuridad, haciendo cosas que no conviene, andando en la oscuridad, viendo la gente, la actitud, el carácter, la vivencia de esta persona, ¿tendrá ganas de ir a la iglesia? Yo voy a ir por él, por ella. No. A lo contrario, ¿cómo miraría? Sí son hijos de Dios. Sí son hermanos. Así dice que son hermanos, así son hijos de Dios. Mancha el nombre de Cristo. Mancha el nombre de Cristo. Está pisoteando la sangre de Cristo, con la cual fue justificado y lavado por sus pecados. ¿Quién quisiera así? O sea, ¿qué persona quisiera seguir así? Por eso, en la Biblia, o algunos ministros se habían llegado a una conclusión cuando algún hermano ya se pasó de extremo. Aunque le hablamos una vez, 2 veces, 3 veces, no escucha, sigue lo mismo, hace lo mismo, se cae otra vez, no tiene arrepentimiento en su corazón. Entonces llega a la conclusión de que ya mejor retírese. O sea, como una disciplina. Mejor no manche más el nombre de nuestra iglesia, el nombre de Cristo. Mejor viva como quiera, como dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del juicio nada más. ¿Qué significa? Se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Ya con nosotros no puedes congregarte, lamentablemente, porque ya salió del límite, ya pasó el límite. O sea, hay disciplina, hay orden. No todo el tiempo podemos aceptar y recibir lo mismo. Llega un momento, un límite. ¿Cuántas veces hemos hablado? 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero aún continúa lo mismo. Lamentablemente yo no te puedo ayudar más. Según la enseñanza bíblica, según la enseñanza de Dios, usted debe ser echado a Satanás, entregado a Satanás, para la destrucción de la carne.
que Él haga contigo lo que quiere afuera, pero no adentro de la iglesia. O malogre el ambiente de la iglesia, a fin de que su espíritu será salvo, pero mientras tú vivas en este mundo, vivirás bajo la potestad de Satanás. Me duele decirlo, pero así, en ese sentido. Cuando nosotros entendemos bien claro, mi cuerpo, mi vida, depende de Dios, es santo, es puro, así no puede tampoco meter cualquier cosa a su corazón, en su carne. ¿Por qué? El cuerpo no es para la fornicación, dice, sino para el evangelio. ¿Amén? Para el evangelio. Acá dice la palabra, en Romanos capítulo 2 que hemos leído, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. ¿A dónde nos guía su paciencia, su longanimidad, su benignidad? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento nos guía. Un arrepentimiento que reconozca sus pecados, que reconozca su maldad delante de Dios. Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Reconozca su maldad, hasta dónde estaba viviendo, cómo está caminando delante de Dios, qué estás haciendo por tu vida, por tu espíritu, por tu familia. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Arrepiéntase su corazón. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira por el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Aquel que no se haya arrepentido recibirá el justo juicio de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios caerá sobre él. Ya no la intervención de un ministro, la intervención de un hermano, sino directamente la ira de Dios cayendo sobre la vida de esta persona. ¿Me entiende? Pero a veces nosotros ignoramos esta parte. Vivimos muy suelto nuestro corazón, muy libre nuestro corazón. Porque no tenemos esa sensibilidad. Dios me ve, Dios me escucha. No tengo que hablar cualquier cosa tampoco. A veces sin querer, es mentirita. Mentirita es esto, pero mentirita no existe. La Biblia que dice, todo lo que habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Tú dices, me voy a morir, al final de verdad vas a morir. ¿Por qué? Siempre está pensando solamente negativo, contrario. Mi negocio va a fracasar, ya no vamos a vender, ya no se puede, ya hay más competencia. Pero si habla positivamente, ¡qué bueno! Gracias, Dios me dio más compañeros, más competencia, vamos a vender juntos, vamos a salir adelante. Diferente, ¿no? A lo contrario, vamos a compartir clientes. Puede sentir así. Por eso, como nosotros a veces expresamos, así se manifiesta. Soy pobre, no tengo, me falta. Por eso cualquier cosa nosotros no podemos hablar ni hacer. Pero a causa de la ignorancia de la palabra, a veces nosotros hablamos, decimos, pensamos. ¿Por qué? Porque no conocemos el corazón de Dios. A veces vivimos pensando, no, que me tomo un vasito, ¿qué me va a hacer mal? Si ya soy salvo igual, soy puro. Pero tomando, ¿pero qué dice la palabra de Dios? Tú, si no has alcanzado el arrepentimiento, estás bajo la ira de Dios. A veces no se da cuenta uno, ¿por qué me va mal? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué mi familia está caminando así? Porque nuestro corazón no ha alcanzado el arrepentimiento.
Y la ira de Dios está sobre la vida de mis hijos, de mi familia, de mi esposa, de mí, de mis padres. Así, Dios, porque Dios es un Dios celoso, fuego consumidor. Por lo tanto, yo estoy comprometido con Dios. No estoy comprometido con un hombre. Uno me puede mentir, me puede engañar, me puede decir muchas cosas, pero Dios no es así. Dios no me miente, no me engaña. Dios me habla la verdad como es, cómo estoy caminando, cómo estoy viviendo, aunque no me guste, pero así es. Por eso la Biblia que dice, el pastor tiene su cayado. ¿Qué es cayado? Un bastón, así como una curva, para jalar. Hey, hermana, ¿dónde te vas? Ven para acá. No me gusta ese ambiente. No, ven para acá. Si no quiere hacer caso, ¿qué tiene que sacar? La vara. Plum, ¿no? Con vara. Ya la vara que es más fuerte, duro. Esa vara es el juicio del Señor. Cuando no entendemos, tenemos que tratar fuerte, duro. Así recién puede hacer caso. Pero aún a veces le trata con vara, pero ya está curtido ya. Está como con callo ya no se siente nada. Entonces hace lo que quiere. Entonces así le digo como 1 Corintios. Tu vida sea entregada a Satanás, ¿no? Hacer la destrucción de tu carne. No quiere escuchar, no quiere recibir la guía, no quiere caminar con la iglesia. Lamentablemente nosotros ya no podemos ayudarte. Aunque yo quisiera, pero tú no te dejas. ¿Cómo puedo ayudarte entonces? Por eso no lleguemos a ese nivel, no lleguemos a esa etapa, a ese momento. En el cristianismo, el libro de Gálatas capítulo 3 que estamos leyendo, el apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas. Entonces vamos a regresar a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Ya, Gálatas capítulo 3 versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así está diciendo. Oh Gálatas insensatos. Insensatos. Se le diría, oh cerreños insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. Está preguntando una cosa. Solo quiero saber una cosa de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Responda. Por el oír con fe o por las obras de la ley. Por el oír con fe. Por la fe nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es el Evangelio. En la iglesia primitiva habían cuatro sectas que perseguían a la iglesia cristiana. 4 sectas. Una de esas sectas, escuche bien, porque luego cuando usted se encuentre con alguna persona, luego no sabe qué va a explicar, qué va a decir, pues ponga atención bien. Cuando una de esas sectas son los gnósticos. ¿Sabe? Los gnósticos tenían 30 dioses. 30 dioses. Cada cosa era un dios para ellos. Pero su dios, su primer dios era la luz. Ellos se basaban más en el conocimiento. La primer secta es el judaísmo. El judaísmo
del judaísmo nació los nazarenos. Pero los nazarenos, o sea, los judaísmos lo expulsaron a los nazarenos. Luego los nazarenos al final volvieron al judaísmo. ¿Por qué? Ya que fueron rechazados, ahí no les convenía. Por eso ellos volvieron al judaísmo. Luego los evonistas. Los evonistas negaban el nacimiento virginal de Cristo. Acuérdense. Y luego el 3 es marcianistas. Los marcianistas es una secta antijudaísmo. Los marcianistas. Luego sigue los gnósticos. Gnosis significa gente de conocimiento. Por eso significa gnósticos. Que gnosis significa conocimiento. Tenían 30 dioses ellos. De entre los 30 dioses, uno es el primer, o sea, su dios de la luz es el superior de los 30 dioses. Por eso en Primera de Juan, o sea, esa era la doctrina de ellos, ¿ya? Por eso salió el docetismo, que significa parecer Cristo, pero nunca vino en carne, solo espíritu vino a la tierra cuando Juan bautizaba a Jesús en el río Jordán. ¿Recuerdan cuando Juan fue bautizado por Jesucristo? Cuando Juan bautizó a Jesús, ya se abrieron los cielos, ¿no? Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿cierto? Ya ellos llamaban, solo esa vez nomás vino el Espíritu de Dios. De ahí nomás vino. Así hablaban los gnósticos. Y tenían conocimiento espiritual. Y uno de sus dioses era la luz. Que ellos era una luz que su primer Dios, luz, pero superior, que era el conocimiento. Por eso el apóstol Juan, en Primera de Juan capítulo 1, ¿no? Él empieza a exhortar a los gnósticos. Porque los gnósticos, ¿qué decían? No, mi carne peca, pero mi espíritu no. Así decían. Mi carne peca, pero mi espíritu no. Yo soy libre, no tengo pecado, no existe el pecado. Así decían. Porque tenían un montón de dioses. Jehová, Dios, estaba última posición de sus 30 dioses. Veían como a Jehová, Dios, como Él no tiene poder. Él es inferior a nuestros dioses. Creían Dios la luz. Pero si ustedes se dan cuenta, y si han leído la Biblia, van a entenderme bien. En Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios, dice. Esto era en el principio, dice. El verbo es la palabra de Dios. Y la palabra, dice, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo significa la palabra de Dios y Cristo. Cristo estaba con Dios y era Dios. Por eso dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque la luz estaba entre los hombres. La luz verdadera, la luz vino al hombre para que el hombre sea limpio de sus pecados. La luz, ¿quién es? Cristo. Verdadera luz es Jesucristo. Amén. Pero los gnósticos, ¿cómo hablaban? Como si fuera un reflejo de Cristo, pero no lo consideraban que Jesús era la luz verdadera, sino ellos decían, no, la luz es el conocimiento. Se cerraban. Por eso el apóstol Juan estaba enojado. ¿De qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Cómo pueden ustedes meter eso en la iglesia? Están mal. La luz verdadera es Jesús. El que anda en luz nunca andará en tinieblas, dice. Porque significa andar con Cristo. El que anda con Jesús, el que camina con Jesús,
nunca andará en la oscuridad, nunca estará en el pecado. Por eso Jesucristo, y en el libro de Juan, capítulo 8, capítulo 9, dice, yo soy la luz del mundo. Dice. ¿Quién está hablando? Cristo mismo. Yo soy la luz del mundo. Luego dice, vosotros sois la luz del mundo, ya nos dice a nosotros después. La luz verdadera es Jesucristo. Génesis capítulo 1, versículo 2, 3, que dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Una vez más está hablando la luz. ¿Qué es? La luz verdadera es Cristo que alumbra nuestro corazón. Cristo que limpió nuestro corazón de nuestros pecados. Pero los gnósticos se cerraban. No, no es así. Por eso apóstol Juan estaba exhortando e interviniendo. Entonces en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esa parte, mucha gente está mal entendido. Porque no está hablando a las personas comunes, sino está hablando a los gnósticos. Les está diciendo bien claro, ustedes están confundiendo la luz que ustedes dicen tener conocimiento, pero la luz verdadera es Cristo. La luz verdadera es Jesús. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. Dice. Confesar tus pecados significa si reconoces que tú realmente tienes pecado, que realmente has matado, has hecho esto, has nacido con el pecado, Dios es justo para perdonarte de todos tus pecados. Por eso Juan, Juan el Bautista, cuando él predicaba, dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepiéntanse, dice. Arrepentíos y creer en el Evangelio. No solamente era el arrepentimiento, o sea, solo con arrepentirse no alcanzas la salvación. Tiene que ser un proceso, el siguiente proceso que es creer en el Evangelio, creer en la palabra de Dios, en el santo Evangelio. Y creer en el Evangelio, ¿qué es? Creer en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Eso es el Evangelio. Por eso les decía, si reconocen ustedes, si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ya, confesar es reconocer. Ellos pensaban, ay, si solamente nosotros confesamos, si solamente nos pedimos perdón, no. Si tú confiesas es reconocer. Si tú reconoces tu maldad delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. Amén. Eso es lo que estaba queriendo decir. Por eso en primera de Juan, capítulo 2, vamos a buscar un momento. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Ya, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué más? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. No ames, dice, versículo 15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, versículo 18 dice, hijitos, una vez más, está hablando, hijitos en la fe. El apóstol Juan está explicando, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habríamos permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así está diciendo. Parece que salieron de nosotros, pero no son de nosotros, dice, porque si no nosotros lo conociéramos. Está hablando de los gnósticos. Por eso está diciendo en ese tiempo, en ese momento, hijos, nosotros recibimos la salvación, el perdón de los pecados. Por eso no está refiriéndose a los justificados, a los hijos de Dios, sino está hablando a los gnósticos, aquellos que querían transgredir y meter una filosofía, un conocimiento en la iglesia primitiva. Por eso está exhortando el apóstol Juan. Hermanos, nosotros recibimos la salvación por las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe. Nosotros escuchamos el evangelio, creímos el evangelio y recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Amén. Porque la Biblia, ¿qué dice? La paga del pecado, ¿cómo es? ¿Ah? ¿La paga del pecado qué es? ¿Sacrificio? ¿Ofrenda? La paga del pecado es la muerte. Tenía que pagar nosotros con nuestra muerte, teníamos que pagar ese pecado. Pero ¿quién murió por nosotros? Jesucristo mismo murió por nosotros. Que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Para pagar nuestros pecados, algo teníamos que hacer. Teníamos que morir. Pero Cristo nos rescató. En vez que nosotros muriéramos, Él murió por nosotros. Amén. Vamos a buscar Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. ¿Ya encontraron? Levítico capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer. Porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre hará expiación de la persona. Esa persona somos nosotros. La sangre de Cristo hizo la expiación de nuestros pecados, hermanos. Por eso podemos decir confiadamente: por la sangre del Señor Jesucristo soy lavado, soy limpio, soy justificado. Amén. Por la sangre del Señor Jesucristo que me ha limpiado. Aquí está diciendo versículo 11: porque la sangre de la carne en la sangre está, y yo os la he entregado, las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre, expiación de nuestros pecados de la persona. Eso es el evangelio, hermanos. Creer el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos lavó. Algunos hermanos solo escuchar el evangelio, solamente quiere escuchar el evangelio para sentirse bien, pero realmente no quiere escuchar el juicio de Dios también. ¿Qué cosas Dios tiene preparado para nosotros? Vamos a regresar al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Esta mañana hemos leído Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 1 vamos a leer. Dice que cuando pregunte usted me responda, ¿sí? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ah? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Versículo 5 está diciendo: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, Dios hace maravillas en la vida de nosotros. Cosas increíbles, cosas grandiosas, que no puede caber eso en la mentalidad de una persona. No caben en la mentalidad de una persona. Y se sorprende. Wow, yo no sabía que tú vivías así. Yo no sabía que tú podías hacer eso. A pesar que usted está mal, mira, yo le veo que usted camina, sale adelante, tiene ganas, tiene fuerza. A pesar que tienes problemas, ¿cómo haces? Si ahí en tu lugar, yo no podría hacer eso. Dice. ¿Por qué? Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. Hace maravillas por las obras de la ley, dice, o por el oír con fe. Por el oír con fe, Dios hace maravillas en nuestras vidas. Amén. Hermanos, si usted estaba caminando en la oscuridad o estaba llegando a ese ambiente, a ese lugar,
arrepiéntase su corazón. Arrepiéntase su corazón si está viviendo así. Dios no le agrada eso. Tampoco a su vida no le gusta. A su propio espíritu no le gusta. Porque su cuerpo es templo de Dios. Amén. Quiero que ustedes reciban el espíritu, el crecimiento espiritual por la fe en Cristo Jesús. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar para terminar. Gracias Dios Padre, en esta mañana nos permites tener el servicio dominical. Padre, leyendo tu palabra, el libro de Gálatas capítulo 3. Señor, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Gálatas. A veces nosotros también necesitamos esa exhortación. Cuando nosotros a veces nuestro corazón se corrompe, se empieza a desviar de la voluntad de Dios, pero a través de la intervención, de la exhortación del siervo, de la iglesia, nuestro corazón puede regresar al Padre. Padre, gracias esta mañana por la palabra y te encomendamos todas las cosas en tus manos, Señor. Usted trabaje y nos bendiga y nos ayude. Te agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, ahora vamos a darlo.